Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos, sean muy bienvenidos. Este canal es su espacio para todo lo relacionado con el mundo mágico de las series turcas, desde análisis de personajes y tramas, hasta noticias frescas y exclusivas sobre sus actores favoritos. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por regresar. Me hace muchísima ilusión tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un revuelo en las redes sociales y que, francamente, me tiene completamente enganchada: la posible relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y, en particular, las recientes declaraciones de Kerem que han dejado a muchos boquiabiertos. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela a Hande Erçel es su mujer ideal. El incidente del vestido lo dice todo. Y sí, vamos a analizar cada detalle de esto. Para los que no estén familiarizados con este dúo explosivo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos internacionalmente por sus papeles protagónicos en la serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era tan palpable que los fans, como nosotros, no pudieron evitar soñar con que su amor fuera real. Y bueno, por un tiempo lo fue. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas, constantemente en el ojo público y alimentando nuestra curiosidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿y ahora? ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Existe todavía algo? ¿O simplemente se han convertido en dos profesionales que trabajan en la misma industria, con lazos rotos en el pasado? La cosa se pone interesante porque recientemente Kerem Bürsin, en una entrevista, hizo unas declaraciones que, bueno, han encendido la mecha. Y es que cuando le preguntaron sobre su mujer ideal, Kerem respondió con unas palabras que han sido interpretadas por muchos como un claro guiño a Hande. No citó el nombre explícitamente, pero la forma en que describió a su mujer ideal, chicos, era inconfundible. Describió a una mujer inteligente, independiente, apasionada, con un gran corazón y una gran empatía por los demás. Alguien que no teme ser ella misma y que irradia una energía positiva. Ahora, ¿a quién le suena esto? Si pensamos en la Hande que todos conocemos, esa descripción encaja a la perfección, ¿verdad? Pero la cosa no queda ahí. El asunto que realmente ha desatado la locura y ha puesto a todos a especular es el famoso incidente del vestido. Y aquí es donde la historia se pone, como dicen, jugosa. Resulta que en un evento reciente, Hande Erçel lució un vestido que, según las redes sociales, podría haber sido un mensaje subliminal. Era un vestido con un corte y un estilo muy particular, y de alguna manera, recordaba un diseño que Kerem había expresado que le gustaba mucho en el pasado. No voy a entrar en detalles sobre qué vestido exactamente es, porque no quiero que este vídeo se centre en un solo detalle. Pero si ustedes, como yo, son fans de la pareja, seguro saben a cuál me refiero. Ahora, claro, esto es lo que podemos llamar un análisis profundo de redes sociales. ¿Realmente significa algo? ¿Fue intencional por parte de Hande? ¿O simplemente una coincidencia? Bueno, es la pregunta del millón. Lo cierto es que este incidente ha hecho que muchos fans vuelvan a soñar, a revivir la esperanza de que la llama del amor entre Kerem y Hande siga viva. Y la verdad, ¿quién no querría que volvieran? Era una pareja hermosa, talentosa y que transmitía una energía increíble. En Love is in the Air eran fuego puro y la química traspasaba la pantalla. Era de esas parejas que te hacían creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué dice todo esto realmente? ¿Es Kerem un romántico que aún siente algo por Hande y que está dando pistas sutiles? ¿O simplemente es un cumplido a una compañera de trabajo a la que aprecia? ¿Es Hande quien, a través de su elección de vestuario, manda un mensaje? ¿O estamos sobreanalizando todo? Personalmente creo que es una combinación de factores. Kerem es conocido por ser un hombre que valora mucho a las mujeres, que respeta la inteligencia y la independencia. Es probable que realmente considere a Hande una mujer ideal, ya sea como amiga, como expareja o como algo más. Y en cuanto a Hande, creo que es una mujer con mucha clase y estilo, que sabe lo que hace. Si el vestido fue intencionado, bien por ella. Es una forma sutil y elegante de despertar la curiosidad, de avivar las llamas del interés. Si no fue intencionado, bueno, también.
Es una coincidencia que nos ha hecho soñar, y de vez en cuando soñar no hace daño a nadie, ¿verdad? Lo importante es que Kerem y Ande son dos profesionales que, independientemente de su relación personal, han demostrado ser grandes artistas. Y en el mundo de las telenovelas, las segundas oportunidades y los finales inesperados son posibles. ¿Qué más podemos sacar en claro de todo esto? Pues, en primer lugar, que el público ama las historias de amor, sobre todo si son reales. Los fans se identifican con las parejas que ven en la pantalla, y cuando esa conexión traspasa la ficción, se crea una magia que es muy difícil de ignorar. En segundo lugar, que las redes sociales tienen un poder increíble. Un comentario, una foto, un vestido, cualquier detalle puede ser analizado, interpretado y convertido en noticia. Las redes son el escaparate perfecto para alimentar la curiosidad y el debate, y en el mundo del entretenimiento, eso es oro puro. Y en tercer lugar, que la vida es impredecible. Nunca sabemos lo que depara el futuro. Quizás Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, quizás no. Lo que sí sabemos es que nos han regalado momentos inolvidables, y que su historia, ya sea romántica o amistosa, sigue siendo fascinante. Así que, ¿cuál es mi conclusión final? Que este incidente del vestido y las declaraciones de Kerem son un claro ejemplo de cómo el mundo de las series turcas y la vida personal de sus protagonistas se entrelazan. Es un recordatorio de que las historias que vemos en la pantalla a veces se inspiran en la vida real, y que las relaciones humanas son complejas y llenas de matices. Y que como fans estamos aquí para disfrutar del espectáculo y, ¿por qué no?, para soñar un poco. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes, y saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión por las series turcas. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Me emociona saber que se toman el tiempo para escuchar mis opiniones y compartir sus propias ideas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande tienen una oportunidad de volver? ¿Qué opinan del incidente del vestido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de irme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No se olviden de dejar sus comentarios, también es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por todo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hola de nuevo, familia de mi canal. Como saben, en este espacio amamos analizar cada detalle del fascinante mundo de las series turcas, y hoy, como no podía ser de otra manera, volvemos a sumergirnos en el torbellino emocional y mediático que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. El tema de hoy es crucial, uno que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales y que ha generado un debate apasionado entre los fans. ¿Hay una chispa latente entre Kerem y Hande? ¿Es el incidente del vestido una señal de algo más? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada pista, cada declaración, y cada detalle para intentar arrojar luz sobre esta intrigante situación. Como bien saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas. La química que irradiaban en la pantalla era tan intensa que inevitablemente, los fans soñábamos con un romance en la vida real. Y para nuestra alegría, ese sueño se hizo realidad. Su relación, llena de momentos románticos y declaraciones públicas, nos mantuvo pegados a las pantallas y a las redes sociales, alimentando nuestra fascinación por esta pareja dorada. Sin embargo, como el destino a veces dicta, su historia de amor llegó a su fin. La noticia, aunque esperada por algunos, dejó un sabor agridulce en nuestros corazones. El mundo se preguntaba qué pasaría con sus carreras, con su relación profesional, y por supuesto con la posibilidad de un reencuentro romántico. Y es precisamente en este punto donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay señales que indiquen que el amor entre Kerem y Hande podría resurgir. ¿O simplemente son dos profesionales que han aprendido a convivir en la misma industria, dejando el pasado atrás? La respuesta, como siempre, es compleja. Pero las recientes declaraciones de Kerem Bürsin han abierto una puerta a la especulación. En una entrevista, cuando se le preguntó sobre su mujer ideal,
Kerem respondió con palabras que resonaron fuertemente entre los fans, quienes interpretaron sus palabras como un claro guiño a Ande. No mencionó su nombre explícitamente, pero la descripción de la mujer ideal de Kerem fue, por decirlo suavemente, reveladora. Describió a una mujer inteligente e independiente, con una gran pasión por su trabajo y por la vida en general. Destacó su empatía, su capacidad para conectar con los demás y su firmeza para ser auténtica sin importar las críticas o las expectativas externas. Y por supuesto mencionó su energía positiva, esa chispa que ilumina cualquier habitación. Si analizamos esta descripción, ¿a quién nos recuerda? Exacto, a Hande Erçel. La Hande que conocemos, la que hemos visto crecer como actriz, la que ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, la que irradia una luz propia. La coincidencia, o no, es innegable. Pero la verdadera bomba, el detonante que ha incendiado las redes sociales y que ha puesto a todos a especular, es el famoso incidente del vestido. En un evento reciente, Hande Erçel apareció con un vestido que para muchos era mucho más que una simple prenda de vestir. Era, según la interpretación de los fans, un mensaje subliminal, una pista, una señal. El vestido en cuestión tenía un corte y un estilo muy particular, con un diseño que recordaba vagamente un diseño que Kerem había expresado su admiración en el pasado. No voy a entrar en detalles sobre la marca, el color o los detalles del vestido, porque quiero que este análisis se centre en la interpretación general, en el impacto que tuvo en el público. Pero si son fans acérrimos de la pareja, seguro saben a qué me refiero. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de comparaciones. ¿Fue intencional? ¿Es Hande enviando un mensaje? ¿Es Kerem respondiendo a ese mensaje con sus declaraciones? La pregunta del millón es, por supuesto, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante una simple coincidencia, una casualidad que ha alimentado los sueños de los fans? ¿O hay algo más profundo en juego? Hay quienes creen que Kerem, un hombre conocido por su sensibilidad y por su respeto hacia las mujeres, aún siente algo por Hande. Que sus declaraciones son una forma sutil de expresar sus sentimientos, de hacer saber al mundo que aún la admira, que aún la considera una mujer excepcional. Otros creen que Hande, una mujer con clase y estilo, que sabe lo que hace y que controla su imagen, está enviando un mensaje. Que el vestido elegido cuidadosamente es una forma de avivar la curiosidad, de mantener el interés, de recordarle a Kerem y al mundo que su historia, aunque cerrada, aún tiene un eco. También están aquellos que consideran que estamos sobreanalizando, que se trata de una simple coincidencia, que las redes sociales, con su capacidad de magnificar cualquier detalle, han creado una historia donde quizás no la hay. En mi opinión, creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es probable que Kerem realmente admire a Hande, ya sea como amiga, expareja o como algo más. Es un hombre que valora la inteligencia, la independencia y la autenticidad en una mujer. Y Hande sin duda encaja en esa descripción. En cuanto a Hande, creo que es una mujer inteligente y estratégica. Si el vestido fue una elección consciente, es una forma sutil y elegante de llamar la atención, de mantener viva la llama del interés. Si fue una coincidencia, es una coincidencia que ha generado un revuelo mediático y que ha revivido la esperanza de muchos. Lo que sí es innegable es que Kerem y Hande son dos profesionales talentosos y exitosos. Han demostrado su valía en la industria del entretenimiento y han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Su química en Love is in the Air fue mágica y su relación en la vida real nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. ¿Qué más podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, el poder del amor y de las historias de amor. Las parejas de las series turcas, especialmente si su conexión traspasa la ficción, tienen un impacto enorme en el público. Los fans se identifican con ellas, sueñan con ellas, y se involucran emocionalmente en sus vidas. Cuando una pareja se separa, la decepción es grande, pero la esperanza de un reencuentro siempre está presente. En segundo lugar, la influencia de las redes sociales. Un comentario, una foto, una elección de vestuario, cualquier detalle puede ser analizado, interpretado y convertido en noticia. Las redes sociales son el escaparate perfecto para alimentar la curiosidad y el debate, y en el mundo del entretenimiento, eso es oro puro. Los fans, con sus comentarios y especulaciones, contribuyen a mantener viva la llama de la atención sobre sus ídolos. En tercer lugar, la imprevisibilidad de la vida. Nadie sabe lo que depara el futuro. Quizás Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, quizás no.
Lo importante es que nos han regalado momentos inolvidables, y que su historia, ya sea romántica o amistosa, sigue siendo fascinante. ¿Cuál es mi conclusión final? Este incidente del vestido y las declaraciones de Kerem son un claro ejemplo de cómo el mundo de las series turcas y la vida personal de sus protagonistas se entrelazan. Son un recordatorio de que las historias que vemos en la pantalla a veces se inspiran en la vida real, y que las relaciones humanas son complejas y llenas de matices. Son un reflejo de la capacidad del ser humano para soñar, para esperar, y para creer en el amor, incluso cuando parece imposible. En el mundo de las telenovelas turcas, las segundas oportunidades y los finales inesperados son posibles. Y como fans nos encanta la idea de que Kerem y Hande, con su talento y su química, puedan volver a sorprendernos. Pero más allá de las especulaciones y de los deseos, lo importante es reconocer el valor de su trabajo. Son dos profesionales que han demostrado su valía en la industria, y que han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Han creado personajes inolvidables y nos han regalado momentos mágicos. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones adicionales que me han surgido al analizar este tema. Asterisco 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 el poder de la nostalgia asterisco asterisco, Love is in the air fue un éxito rotundo. La serie, con su trama romántica y sus paisajes hermosos, conquistó a audiencias de todo el mundo. La nostalgia por esa época, por la magia de la serie y por la pareja que la protagonizó, es un factor importante en el interés por la vida personal de Kerem y Hande. Los fans reviven esos momentos, recuerdan la emoción que sentían al verlos juntos en la pantalla, y anhelan que esa magia se repita. Asterisco 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 el impacto de la imagen pública asterisco asterisco tanto Kerem como Hande son conscientes del poder de su imagen pública. Saben que cada aparición, cada declaración, cada elección de vestuario, puede tener un impacto en sus fans y en los medios. Por eso cada detalle es analizado y estudiado con lupa. La forma en que se visten, lo que dicen en las entrevistas, las fotos que publican en las redes sociales, todo forma parte de una estrategia para mantener viva la atención del público. Asterisco 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 el papel de los fans asterisco asterisco los fans de Kerem y Hande son una comunidad activa y apasionada. Son ellos quienes impulsan los debates, quienes crean los análisis, y quienes mantienen viva la llama de la esperanza. Son ellos quienes comparten noticias, fotos y vídeos, y quienes contribuyen a la difusión de la información. Sin su participación, el interés por la pareja no sería tan grande. Asterisco 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 el futuro de sus carreras asterisco asterisco ambos actores están en un momento muy importante de sus carreras. Tienen proyectos en marcha, y están buscando consolidar su éxito. La atención mediática que generan, tanto en lo personal como en lo profesional, es un factor importante para sus proyectos. El interés del público por su vida personal puede ser beneficioso para sus carreras, ya que les permite mantenerse en el centro de la atención y aumentar su popularidad. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco a pesar del interés del público, tanto Kerem como Hande tienen derecho a su privacidad. Es importante respetar su espacio personal y no invadir su vida privada. Los fans, por su parte, deben ser conscientes de los límites y no excederse en sus comentarios y especulaciones. En resumen, el incidente del vestido y las declaraciones de Kerem son solo un ejemplo de cómo el mundo de las series turcas y la vida personal de sus protagonistas se entrelazan. Son un recordatorio de que el amor, la esperanza y la magia siguen vivos, y que, como fans, estamos aquí para disfrutar del espectáculo y, por qué no, para soñar un poco. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes, y saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión por las series turcas. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. Me emociona saber que se toman el tiempo para escuchar mis opiniones y compartir sus propias ideas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande tienen una oportunidad de volver? ¿Qué opinan del incidente del vestido? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing? ¿O simplemente una coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de irme no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo.
No se olviden de dejar sus comentarios, también es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por todo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.